Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard. Ya estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Virgo, cariño. ¿Cómo estás, mi sacerdote, mi sacerdotisa? Espero que estés muy bien, ¿vale? Mi querido Virgo, hay algo que tengo que contarte de un sueño, ¿vale? Mi sacerdote, mi sacerdotisa. Hoy no va a haber música, ¿por qué? Porque es muy especial que te entregue este mensaje y tienes que hacer lo que es una cadena de oración, Virgo, ¿vale? Yo sé que tú eres una persona muy espiritual, tú eres una persona muy inteligente y por favor haz cadena de oración. El otro mensaje, mi querido Virgo, voy a dejar lo que es anclado en los comentarios. Yo he hecho lo que es un podcast el día sábado. El título es Mi primer encuentro con un ovni, cariño. Apóyame para que se vuelva viral, por favor, Virgo. Te lo pido, mi sacerdote. Lo voy a dejar lo que es anclado en los comentarios para que directamente hagas clic. Ya está, cariño. Nada más. El otro mensaje, Virgo, ya estoy poniendo lo que es subtítulos a las lecturas. Si hay personas de repente que no hablan lo que es el castellano, con los subtítulos, pues cariño, lo van a entender, ¿vale? Subtítulos, lo que es en inglés, lo estoy poniendo. Muy bien, mi sacerdote. Vale, Virgo, mira. Hoy me he levantado, te soy sincero, he estado pensando, ¿por qué he soñado esto? ¿Por qué he soñado? Es un sueño muy impactante. Mira. He soñado en primer lugar que yo estaba a lo que es a pie de una montaña acompañado con otra persona. Esta montaña era grande, 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 cariño, que pasaba las nubes, no se podía ver el final, era roca sólida, como si fuera mármol. Pero en medio de esa montaña, en una altura, cariño, había una perrita. Esa perrita estaba preñadita. Entonces, yo con mi colega, cuando hemos visto esto, hemos intentado rescatar. Pero sin embargo, la perrita no quería bajar y al final ha encontrado lo que es un lugar cómodo y se ha puesto a descansar. Virgo. Bueno, hemos dicho que se quede ahí, luego bajará y hemos estado explorando lo que es el lugar. He visto lo que es al fondo como si fuera lo que es un entierro, como una huaquería o un sitio arqueológico. Y de lejos he podido ver que había joyas, había platas, había jarrones, todo lo que de repente a una persona muy importante de esa temporada lo puedan enterrar. Entonces yo me he acercado. Cuando me he acercado, esto es impresionante, he visto lo que es como si fuera un gigante. Estaba encadenado. Pero este gigante Virgo tenía cuernos, como si fuera un demonio, ¿vale? La sangre de Cristo tiene poder. Entonces, mi querido Virgo, cuando yo he visto esto y me ha sentido, se ha despertado, pero no se ha podido liberar, ¿vale? Está encadenado. Automáticamente yo me he alejado, Virgo, y también mi colega, pero mi colega se dejó impresionar por todo lo que había y se ha adentrado a ese lugar como eran ruinas. Yo le he dicho, no, no vayas, no vayas, porque es mala energía, no vayas, no lo hagas. No ves que es el demonio, no ves, no lo hagas. Entonces, no ha hecho caso, se ha dejado llevar por la ambición. Y cuando yo he ido detrás para poder rescatarlo, para poder sacarlo, ha aparecido un personaje, un varón, rubio, de cabello rizado, muy atractivo, te soy sincero. Parecía, yo que sé, cariño, un ángel. Me miraba de una manera sarcástica, como diciendo, ahora no puedes hacer nada. Y cuando yo le he visto completo, Virgo, era mitad humano y mitad cabra, cariño. Tenía pierna de cabra. Entonces, era el guardián. El guardián. Este personaje se ha empezado a acercar de una manera violenta. Yo he tomado lo que es como una roca para defenderme en mi sueño. Entonces ha empezado como a dominarme, cariño, ¿vale? Y yo lo único que he dicho, la sangre de Cristo tiene poder y me he levantado. Y no he sabido nada ya de este colega que no recuerdo quién era. Entonces, mi querido Virgo, ¿qué significa esto? La montaña sólida, esa roca sólida, cariño, es Dios. Es Dios porque no se veía el final, pasaba a los cielos. Esa perrita que estaba preñada, cariño, la cual se sentía protegida en esa roca, nos hablan de la humanidad y nos hablan de las futuras generaciones también. Ese gigante, ese demonio con tantas joyas,
nos hablan de la potencia, las potencias que hay, cariño. Países importantes, que puede ser de repente Occidente, puede ser de repente lo que es de Norteamérica para arriba, potencias, potencias. Entonces, siento que va a haber un despertar, siento que va a haber algo negativo, que a lo mejor de repente la humanidad se va a dejar arrastrar por la ambición, o esas potencias no le va a interesar lo que es la humanidad, simplemente por lograr sus ambiciones. Yo te pido, mi querido Virgo, que hagas cadena de oración. Este sueño, esta revelación no es en vano. Muchos de vosotros que me siguen en el canal, cuando ha habido lo que es un terremoto, ha habido un accidente de avión o algo, o huracanes también, algo que nunca pasaba, yo le he puesto en el muro. Este sueño también le he puesto en el muro. Pero sé que en el muro no tiene mucho impacto. Es muy importante, Virgo, que hagan cadena de oración. Yo sé que a lo mejor tú tienes tus problemas, tus cosas, pero esto es un efecto dominó que puede afectar a todos, ¿vale? Y yo lo digo con fe. Muy bien, Virgo, ya está. Te voy a sacar lo que es una carta guía, una carta de consejo del oráculo. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Para mi sacerdote, mi sacerdotisa. Que Dios universo me ayude. Para mi sacerdote, mi sacerdotisa. Me dice, el poder superior. El número 4 tiene lo que es un mensaje especial. Creo que esto que te estoy contando, cariño, tú eres clave en esta situación. El poder superior, mira, aquí hay como un ser de luz y aquí está lo que es el tercer ojo. Empieza como a entrar lo que es sabiduría. Es como que tú vas a estar muy intuitivo, muy intuitiva. ¿No será, Virgo, que a lo mejor tú me dices, Richard, yo también estoy sintiendo esto? Que va a pasar algo, que va a haber un cambio, algo se aproxima, el poder superior, cariño. Siento que las energías están contigo, mi querido Virgo. Siento que tú eres clave para tu vida y también para los demás. Haz caso de tu intuición, haz caso de las señales, Virgo. Haz caso de las señales. Vamos a ver carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo para Virgo. Carta guía, carta consejo para Virgo. Me dicen, la carta del mundo es tu signo, cariño, es tu signo. Hay un poder, hay un regalo, hay una suerte que te llega. La carta del mundo es tu signo. Me dicen también, Virgo, que van a empezar a cerrarse ciclos, se van a resolver problemas o algo que tú has estado pidiendo, corazón, te va a llegar de los cielos, porque esto es el huevo cósmico, es un regalo. Puede ser que estás lidiando con otro Virgo, Leo, Libra, Piscis, otra vez Libra, Piscis otra vez, Géminis. Muy bien. Te enseño las cartitas. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. El resto déjalo a Dios el universo. Iniciales. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Tienes que hacer caso de tu intuición, Virgo. Si hay algo que tú sospechas, si tú de repente quieres descubrir algo, si algo te inquieta, tu intuición te lo está avisando. Existe una persona que quiere tener un acercamiento a tu vida o quiere saber de ti. La letra E, la letra D, la letra W o M también. Muy bien, corazón. Quiero que cierres tus ojitos, mi querido Virgo. Todo lo que tú sientas con la energía del sonido es un mensaje que Dios y el universo te quiere entregar. Empezamos, cariño. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Veo dos imágenes, cariño, como el bien y el mal. Puede ser que muchos de vosotros están buscando lo que es un equilibrio. O a lo mejor de repente me dice, Richard, quiero resolver lo que es un problema legal también. Pero sobre todo un equilibrio. Un equilibrio. El otro mensaje, mi querido Virgo, es como que a lo mejor de repente tú tienes muchas ideas, muchos proyectos, muchos sueños en mente. Tienes muchos sueños en mente. Siento, mi querido Virgo, que está viendo como un despertar para ti, un reconocimiento. Tú de repente, Virgo, si antes tenías una forma de ver la vida, ahora hay un cambio. Hay un cambio. Veo como si fuera una estructura, pero como de una pirámide.
O tú de repente te vas de vacaciones a algún lugar donde hay pirámides, a lo mejor yo qué sé, te vas a México, te vas a Guatemala, te vas a Egipto, a Machu Picchu, ¿por qué no? Puede ser que quieres hacer algún tipo de turismo, puede ser que a lo mejor de repente, mi querido Virgo, quieres conectarte con las energías. Entonces, a lo mejor me dice Richard, ahora que lo dices, tengo planes de hacer algún tipo de turismo a estos lugares energéticos. Puede ser el caso, ¿vale? Pero sobre todo, mi querido Virgo, es muy importante que te recargues de buena energía. Siempre debes tener en casita una pirámide. Lo pone lo que es donde llegue el sol o los rayos de la luz, cariño, y al día siguiente lo dejas ahí 24 horas, con las manos abiertas lo tomas y te recargas de buena energía. Corazón. Muy bien, vamos a continuar. A lo mejor me dice Richard, quiero hacer turismo. Puede ser que tú quieras hacer turismo. Vamos a ver cómo están tus energías, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. La carta de la luna, tu intuición, Virgo. Algo te quiere decir tu intuición. Tu intuición, cariño, te va a ayudar para que tú resuelvas problemas. No sé por qué siento, Virgo, que tú me dices, Richard. Siento que estoy rodeado de lobos y de lobas. Siento que a lo mejor de repente hay energías o hay personas como que quieren manipular la situación. Como que a lo mejor de repente también inclusive quieren como bloquear tu camino, Virgo. El otro mensaje, Virgo. Cerca de tu casa, Virgo, hay una persona que a lo mejor de repente contigo no se lleva bien. Tienes que tener mucho cuidado. A lo mejor de repente tú ya sientes esa corazonada cerca de tu casa. Puede ser que esté pared con pared. Puede ser que a lo mejor de repente, yo que sé, viva a unas cuadras o esté en tu ciudad. Pero me dice cerca de tu casa. Vamos a continuar. ¿Qué más me dice? Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del diablo, cariño. Mira esta carta, cerca de tu casa y la carta del diablo. Virgo, siento, mi querido Virgo, que hay personas que posiblemente les fastidia tu progreso, tu evolución. Hay personas que a lo mejor ya no te quieren en una empresa, en un negocio. ¿Por qué, cariño? Porque tú eres una persona muy inteligente, eres clave. Y esto, pues, le molesta, Virgo, le molesta. Tenemos lo que es la carta también del caballero de copas, la carta del mago. Para muchos de vosotros, mi querido Virgo, es como que tú me dices, Richard, o tú quieres de repente hacer un viaje o tener un encuentro con una persona con la cual hay como química, hay buena energía. Puede ser pareja, puede ser amistad, puede ser que tú sientes algo, ¿vale? Recuerda que no todo tiene que ser pareja. A lo mejor me dice Richard, yo quiero hacer un viaje para poder encontrarme con este amigo, para poder encontrarme con mis hermanos, para poder de repente encontrarme con mis hijos, pero siento como que quieres hacer un viaje y lo haces con toda la buena intención. Inclusive, mi querido Virgo, siento que este viaje es clave para ti, porque a lo mejor de repente vas a estar hablando de proyectos, vas a estar hablando de sueños, vas a estar haciendo cosas. O de repente puede ser que en este viaje que tú hagas, mi querido Virgo, simplemente de repente lo haces para visitar a alguien. ¿Y quién te dice a ti, Virgo, que a lo mejor te quedas? ¿Conoces al amor verdadero o simplemente las circunstancias te llevan a que tú te quedes en ese lugar, ¿vale? Y de una forma legal, cariño, porque cierras con la carta del mago. Vamos a continuar. Vamos a ver, Virgo, cómo está la energía de la persona de tu interés. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. ¿Cómo está la energía de la persona de tu interés, mi querido Virgo? ¿Cómo está la energía de la persona de tu interés? Me dice... Para muchos de vosotros, mi querido Virgo, me sale lo que es la carta del diablo y la carta del 9 de copas. ¿Sabes qué siento, Virgo? Creo que hay muchas personas que tienen un concepto muy negativo de ti, cariño. Creo que hay personas que a lo mejor piensan que tú eres un poco misterioso o misteriosa, o que a lo mejor de repente tú crees mucho lo que es en la magia, en las energías. Alguien siempre te toca por este codo o en el brazo. En el lado derecho, Virgo, porque lo he sentido que alguien me tocaba aquí, en el lado derecho. Siento, mi querido Virgo, que muchos de vosotros, no es que tú
seas hechicero o hechicero, a lo mejor de repente lo eres. Pero yo siento que la mayoría de vosotros, Virgo, es como si hay un ángel que siempre te está cuidando. Hay un ángel que siempre te está guiando, Virgo. Y a lo mejor de repente el resto de las personas que no creen en las energías, no creen en los milagros, puede ser que a lo mejor dicen, no, este chico o esta chica es un hechicero, es una hechicera. Te temen, Virgo. Entonces, mi querido Virgo, tienes que ir con cuidado, ¿vale? Porque yo siento, mi querido Virgo, que aquí se está armando una confusión. Siento, Virgo, que esta persona inclusive te vela o pone de repente un cuadrito cuando en una figura, Virgo, como el tarot de la New, te sale esta mujer y aquí al costado hay un sapo. Los sapos representan daño, representan brujería, los sapos. Y detrás hay cuadros de santos, cariño, pues entonces lo tiene todo. Lo tiene todo. Mi querido Virgo, ten cuidado, ¿vale? Ten cuidado, corazón. La carta también del paje de espadas, la carta del 7 de espadas. El otro mensaje, Virgo, es como si hubiera una persona que quiere recuperarte, pero no hace las cosas bien. Hay una persona que está dispuesto o dispuesta a estar contigo, inclusive si tiene que intervenir las energías negativas, lo va a hacer. Entonces, hay una persona que cree mucho lo que es en la brujería, en los santos, en la magia, tan solo por recuperarte es capaz de cualquier cosa. Entonces, cariño, siento que alguien está como muy obsesionado o obsesionada por ti. Siento que hay una persona que tiene un concepto muy diferente de lo que tú eres, mi querido Virgo, y le da igual hacer de repente algo negativo, lo que es en tu contra. Y tenemos lo que es la carta del 10 de copas. Para muchos de vosotros, mi querido Virgo, siento que esta persona, corazón, su obsesión, o a lo mejor de repente está muy enamorado o muy enamorada por ti, que le da igual de repente hacer un endulzamiento en tu contra para tenerte en su vida, cariño, ¿vale? Creo que ya me entiendes, ¿no? Porque mira, cierra con la carta del 10 de copas. Este chico o esta chica está muy confundido, muy confundida, porque así no se conquista a una persona. Eso tiene caducidad. Tarde o temprano, ese endulzamiento, ese encantamiento se acaba, porque todo es libre albedrío, mi querido Virgo. Muy bien. Vamos a ver, corazón, ¿qué me quieren decir? Para solteros y solteras, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude para Virgo. Para solteros y solteras, solteros y solteras, solteros y solteras, solteros y solteras. Virgo, ¿qué me quieren decir? Vamos a ver, corazón. Tenemos lo que es la carta de la muerte. Alguien vuelve a tu vida o posiblemente, corazón, hay una persona que te va a hablar de sus sentimientos, porque esto es un renacimiento, un nuevo comienzo. Vamos a ver. La carta del 9 de copas, la carta del 4 de copas. Cariño, alguien te hace una propuesta, alguien te va a decir que siente algo por ti, alguien va a expresar sus sentimientos, ¿vale? Voy a tomar mi agüita. ¿Saben qué pasa? Que como respiro con la boca, todo el polen que se acumula en casa lo trago, cariño. Entonces, mi querido Virgo, mira, si tú te das cuenta, la carta de la muerte no tiene por qué ser negativo. Nos hablan de un renacimiento, una transformación. Hay una propuesta, porque todavía no lo vas a dar lo que es el sí, porque cierra con la carta el 9 de copas. Entonces, hay una propuesta. Siento que esta persona, cariño, te va a expresar todo. Y siento que me dicen las energías, es una oportunidad para ti. Pero la última palabra lo tienes tú. Y otra vez sale lo que es la carta del renacimiento, la carta de la muerte. Lo tomé de otro mazo, cariño. Entonces me dicen, tú con este hombre, con esta mujer, puedes ser feliz. Es una oportunidad, solteros y solteras. Hay una persona que se te va a declarar, hay una persona que te va a decir todo lo que siente. Te hacen una propuesta para ser pareja, matrimonio, etcétera, etcétera. Entonces, cariño, prepárate, mi querido Virgo. Prepárate, corazón. Vamos a ver economía. Carta guía, carta consejo. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude para Virgo. Economía. Que Dios Universo me ayude para Virgo. Economía. Tenemos lo que es la carta de la Reina de Copas, la carta del As de Copas, la carta de la Reina de Bastos y cierras con la carta del 10 de Oros. Muy bien, Virgo. Para ti es muy importante
el trabajo, para ti es muy importante tener más ingresos, porque a lo mejor de repente me dice, Richard, me acabo de comprometer, acabo de hacer una familia, o viene de repente un nuevo ser, un regalo. Puede ser que muchos de vosotros van a ser padres o madres y es muy importante que tu economía se estabilice. Me dicen también, mi querido Virgo, que vas a tener lo que es un apoyo. Hay una persona que te va a ayudar, posiblemente para un contrato, para un proyecto, o por lo que tú quieras hacer en tu vida en la parte económica. Siento, corazón, que estas personas vienen con toda la buena energía, con toda la buena vibra, Virgo. O tú de repente te vas a alianzares, ¿no? Te vas a hacer socio o socia, mejor. Te vas a hacer socio o socia con una persona con la cual tú sientes que hay una conexión muy fuerte, con alguien con la cual tú puedes confiar. Veo, cariño, que estás por buen camino, porque te va a llegar abundancia, porque cierras con la carta del 10 de oros. Entonces, corazón, adelante con ese proyecto, adelante, tienes que hacerte socio o socia o tienes que buscar ayuda de una persona de confianza, pero el dinero, cariño, tiene un futuro, te va a llover, ¿vale? Ya conoces mi PayPal, cariño, 10 euros, 20, 50 me vendría bien, ¿vale? Te quiero, muy bien. Vamos a ver, mi querido Virgo, las características, que Dios Universo me ayude, para mi querido Virgo. Las características, Virgo, las características. Vamos a ver, corazón. Para muchos de vosotros, mi querido Virgo, hay una persona que te llama mucho la atención. Esta persona puede ser mulato o mulata, o puede ser blanco o blanca. Me dicen, elemento fuego. O tú de repente, mi querido Virgo, con una persona que te conociste, lo que es en una fiesta, en una reunión, hay una conexión. Richard, ¿le ha agradado? ¿Esta persona se ha sentido bien conmigo? ¿Yo le gusto? Sí, se siente bien contigo, pero es muy importante que se sigan conociendo. Vamos a ver, me dicen, la carta también de loco. Hay una persona, mi querido Virgo, que de la noche a la mañana aparece y te dice que quiere empezar algo nuevo contigo. Esta persona puede ser de piel blanca, cabello negro, largo, puede ser un poco alto o alta. Es una persona, cariño, que me dice elemento fuego, pero también puede ser un Libra o elemento aire. La carta también de la sota de bastos. Siento, mi querido Virgo, que te llevas muy bien con una persona con la cual de repente vosotros coinciden en un centro deportivo, en el gimnasio. O puede ser que a lo mejor de repente esta persona está en tu trabajo, en los estudios o en el proyecto. Actualmente en ese lugar posiblemente puede ser que hace un poco de fresco o a esta persona le gusta vestirse con sudaderas o un poco de casaca o abrigo, creo que lo dice, ¿no? No que abrigue tanto, simplemente como para una estación como de otoño o de invierno. Piel blanca, delgados o delgadas o con textura normal, pueden ser también trigueños, cabello negro largo, algunos de ellos se pintan de algún tipo de color. Mi querido Virgo, gracias por tu apoyo, corazón, cadena de oración, ¿vale, cariño? Tú sabes que yo soy muy espiritual, tú sabes que yo hago caso de las señales, de los sueños, de la naturaleza, cariño. El mundo, la tierra, nos da señales, mi querido Virgo. Cadena de oración, ¿vale? Te quiero, corazón. Hasta la vista y sé feliz.